En Radio Mía 89.3 FM presentamos Quien Calla Otorga. Programa de una conversación atractiva, franca y directa. El late político-social más irreverente de la frecuencia modulada. Bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana. Conducen Marcos Agurto y Jorge Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Esto es Quien Calla Otorga a través de Radio y Televisión Mía. Recuerde suscribirse gratis en YouTube, en Radio Mía 89.3. También seguirnos en Facebook en Radio Mía 89.3 FM y también en Instagram en @Radio Mía FM_89.3. Una nueva temporada en esta radio. Saludar, primero vamos a hablar a las visitas. Empresario agrícola, profesor de filosofía, político del Partido Nacional y Renovación Nacional, ex diputado. Un gusto tenerlo nuevamente en nuestro programa, don Mario Ríos Santander. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, muy contento y gracias por la invitación. Y también nuestro coanimador aquí, don Jorge Rodríguez Vergaray. ¿Cómo está? Tantas lunas sin verlo. Así es, yo contento de volver al programa. Sé que nos extrañaban como dos personas, un par de amigos nomás. No, la verdad que varias personas me dijeron que cuando volvíamos, y le dije que pronto, porque queríamos que llegara este año, que va a ser un año bastante complicado. Hay elecciones, vamos a tener bastante movida política y sí, justamente queríamos iniciar este año con un gran invitado también para dar el puntapié inicial a lo que va a ser el Calla Otorga del año 2025. Don Mario Ríos Santander, le doy la bienvenida y partimos al tiro haciendo las preguntas. Oye, no, pero perdón que haga yo la primera pregunta. ¿Por qué dice que van a haber elecciones y entonces es un año complicado? ¿A usted lo complica la democracia, no? A mí la verdad... a mí la verdad... No. La verdad que sí. Veo tanta estupidez humana, entonces que claro que me complica bastante, porque hay esta guerra de ego, esta de descalificaciones, donde la verdad que todos hablan y dicen que lo hacen por la patria y en el fondo lo están haciendo por intereses personales, por la dieta parlamentaria, por el cargo, por el puesto, por el pituto. Entonces eso es la verdad que me violenta. Entonces muchas veces veo caras de personas que uno piensa que pueden ser honestas y detrás cuando tú conversas con ellos te das cuenta que eso solamente, y te lo digo, es transversal, no estoy diciendo de un lado a otro, pero te das cuenta que hay cierto oportunismo, ciertas ganas de engañar. Pero eso es porque está desprestigiado todo el sistema político. Está desprestigiado porque lo han desprestigiado los políticos. Imagínate, el otro día hicieron un reportaje respecto a diputados que debían el TAG. Sí, lo vi. ¿Diputados que debían? El TAG, que no lo habían pagado. Había uno que, mira lo que son de sinvergüenza. Había uno que debía 9 millones. Entonces le preguntan a él, ¿y por qué? ¿Y a quién le debía 9 millones? Al TAG. A las concesionarias, donde usted pasa el vehículo. Pasaban y no pagaban. Se fue acumulando, entonces. Y le preguntan a él, bueno, pero ¿por qué ocurrió? Mire, la verdad, dice, es que me olvidé, dice. Pero además tuve el siguiente problema. Dice, tenía 2 autos y los vendí. Y no hice la transferencia. Entonces, claro, se acumuló ahí. Entonces uno piensa, o este es muy imbécil o es ignorante. Y creo que no es ninguna ni lo otro. Porque una persona, un parlamentario, resulta que está dedicado al asunto de las leyes, sabrá que el tax se paga. Sí. Sabrá que cuando tú vendes un auto, ¿no es cierto?, el responsable de cualquier cosa que ocurra con ese vehículo eres tú. O sea, no estamos hablando... Es el dueño del automóvil. Es el dueño, claro. Entonces, pero si lo vendió pasa a ser a la otra persona. Claro, pero mientras no haga el traspaso, sigue siendo el dueño de él. Entonces, todo lo que pasa con el auto es su responsabilidad. Entonces, ¿tú cómo puedes creer que un parlamentario no lo sepa? Se le olvide hacerlo, entonces... Pero a lo mejor habrá que hacer una comisión especial para explicarle a los parlamentarios que hay que pagar el TAC. No sé, mira, a mí, por eso digo que esto te complica. Me complican estos tiempos porque... si los candidatos al Parlamento son malos, eso sí que es complicado, ¿no? Sí, claro, pero eso es lo que está ocurriendo, desgraciadamente. Imagínate, hay 17 parlamentarios metidos en este asunto del TAC, más unos cuantos que están con orden de arraigo, con aprehensión y cuantos diablos, y hay otros que están a la cola para hacerlo. Entonces, eso se llama mediocridad. Pero obvio, si lo que pasa es que
Y yo lo que siempre planteo que es culpa de la gente, nosotros los votantes, pues imagínate tú que en Coquimbo, en Alcalde, lo echan por falta de la probidad, por tener negocios sucios, y 2 años después, como no tenía impedimento... El de Victoria también, el de Victoria no puede salir en la tarde, no puede salir en ninguna reunión en la tarde porque tiene prisión nocturna. Claro, pero a este Coquimbo lo eligieron diputado, imagínate. ¿Es quién? No me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, en Coquimbo. Claro, porque la ley decía que no podía volver a... Ya, pero eso es culpa de él, es culpa del pueblo. A eso me refiero. Es culpa de la gente que sigue votando por ellos. Por supuesto, entonces, por eso te digo que... Oye, pégale un palo al pueblo, por favor. Señores del pueblo que están oyendo este programa, don Rodrigo, señor Rodrigo, aquí le va a pegar un palo, por favor. Dale fuerte. Yo creo que la gente tiene el deber de informarse nomás, porque lo que hagan estas personas tiene un impacto en nuestras vidas, en nuestra economía, en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, no nos andemos quejando y llorando como Magdalena, ¿no es cierto?, de que por qué son tan malos los políticos cuando nosotros hemos sido los que lo hemos puesto en el poder. Por cierto, hay buenos políticos también. También, pero la primera responsabilidad de los partidos. Los partidos son en un 90% o 95% los que establecen los candidatos, ¿no? Eso sí. Y así ha sido la tradicional. Y cuando los partidos llevan mal los candidatos, el partido... Yo un día presenté una norma que me parecía lógico. Dije, toda aquella persona que algún tribunal lo retira por algunas razones de mal uso de los recursos, cualquier cosa, ese partido político en los próximos 10 años no puede llevar candidato en la comuna. Debiera ser, ¿no es cierto? Debiera ser. Y yo estaba referido a San Ignacio, concretamente, a la comuna de San Ignacio. La comuna de San Ignacio, el alcalde y otros 3 o 4 personas más están todos presos, ¿no? Bueno, y resulta que eran de la UDI, esa lista. Y resulta que la gran pelea después fue si el candidato iba a ser de la UDI o no. Y el senador de la UDI peleaba que fuera de la UDI. Usted no tiene ningún derecho. Sí. ¿Qué derecho tiene si el candidato que yo lo tiene preso? Usted durante 10 años no debiera actuar. Esa es la verdad. Ahora, mira, yo he pensado con el tema internacional, pero mira a lo local ya que estamos en esta pelea ya. Oye, realmente la derecha olió sangre, los candidatos a la presidencia, y están todos tirándose al cuello de los distintos candidatos. ¿Cómo? Mira, por ejemplo, ¿cuáles son los candidatos que hoy día, los que más suenan a la presidencia? Puede aparecer otro, nunca nos falta. Está el Kaiser, ¿cierto? Sí. Está la Evelyn Matei y Kast, ¿no es cierto? Pero la verdad, salvo la Evelyn Matei, que yo creo que ha sido un poco más prudente, el resto le dan como caja. Y según algunas encuestas, se está posicionando cada vez mejor Kaiser. Johannes Kaiser. Sí. Se está posicionando cada vez mejor. Ahora, esta es la colonia alemana entera. Bueno. Ahora, a mí Axel Kaiser me parece un gallo inteligente, que es el hermano, de cierta sensatez que yo creo que se ha ido obnubilando con el ascenso de Milei al poder, como han pensado un poco que Milei en la Argentina se puede retrocar en Chile. Y yo lo veo difícil, son realidades distintas. O sea, Chile no está en la situación estrepitosa que estaba Argentina cuando sale Milei. Por eso veo que es difícil. Puede ser distinta. Es distinta, pero te digo, es prácticamente un sheriff, Johann Kaiser. Te digo, puede tener razón en algunas cosas, pero hay otras cosas que no resisten mayor análisis. Bueno, yo lo voy a invitar entonces a usted, mi querido señor. Encantado. Lo voy a invitar. Nosotros tenemos un grupo de personas, somos 4 personas que hemos organizado comidas para el 11 de septiembre, hemos tenido algunos encuentros con políticos interesantes, que incluso extranjeros, argentinos, uno de ellos es escritor, en fin, hemos hecho mucho. Y ahora que hay 3 candidatos de la derecha, queremos oírnos los 3. Interesante. Y como no van a poder ellos seguramente venir, los vamos a invitar, pero si no vienen ellos, van a tener que mandar a su comando a una conversación que vamos a tener en algún lugar de este lugar, de esta región, que yo creo que va a ser ahí entre Cabrero y Yungay, donde nos juntamos ahí en un pueblo que es Campanario, que es muy Campanario, bonito, sí. Campanario, ¿cierto? Ahí hay un lugar estupendo, ahí nos juntamos. Se juntan 150 personas. Nosotros creemos que hoy día, con este encuentro, los 3 candidatos de la derecha conversan públicamente sobre sus respectivas candidaturas. Ahora tú lo puedes hacer, por
¿cómo se llama? Por presente. No, lo puede hacer por internet. Sí. Imagínate, tú pones 3 pantallas grandes, ¿no es cierto? Y los tienes a los 3 ahí preguntándole directamente. Vamos a estar conectados. Puede que estemos conectados. Podría ser interesante. Oye, pero ¿qué ¿Cómo que podría ser? Va a ser interesante. No, podría ser interesante tenerlo a los guarda. Podría ser interesante no tener los representantes, no tenerlo a los 3, aunque no sea presente, tenerlo cada uno. Los candidatos. Claro. No, si no están ellos, van a estar los jefes de campaña de ellos, ¿no es cierto? O los jefes regionales de cada una de sus candidaturas. Pero es más lindo que se equivoquen los candidatos, porque después le echan la culpa al jefe de comando. Oye, pero ¿qué te parece a ti la actuación de estos líderes de derecha? Están en lo suyo, digamos. No me llama la atención como algo negativo, están en lo suyo. Al frente empieza el conflicto de los comunistas con el PPD, el Partido Socialista no le calienta la candidatura de la señora Tobal. Están en algo parecido, ¿no? Sí, pero ¿sabes tú? Hay una diferencia. Uno es muy duro con las opiniones de uno, y a los otros los ve más limpios, son iguales. Pero mira, no hay nada que una más que la posibilidad del fracaso. Y nada que una más que la posibilidad del éxito. Me explico. Como se ve que las posibilidades de que el próximo gobierno sea centro-derecha o como quieran llamarlo, tiene que ser. Entonces, como eso es lo que se ve, ¿no es cierto? Entonces, todos quieren ser ellos los elegidos. Sí, pues. El otro lado, como se ven pocas posibilidades, hay menos peleas. Van a haber peleas de, qué sé yo, de segundones, porque ya la prima donna, que era Michelle Bachelet, ya no está, ya dijo no. Dijo que no iba a ir. Dijo que no está nuevamente y no se mete porque las posibilidades que no las ve tan ciertas. No digo que vaya a perder sí o sí, pero no las ve tan ciertas. Entonces, claro, van a haber, ¿no es cierto?, gente interesada, porque siempre la hay, pero va a ser menos que en la derecha porque tiene menos posibilidades. Aun cuando yo creo que si nos hubieran preguntado a todos nosotros qué posibilidad había de que Boric fuese el próximo presidente de Chile hace 6 años atrás, creo que ninguno habría dicho sí, creo. Así que ojo, piojo. Pero ¿cuál fue la frase? Ojo con eso. Allí cuando el fracaso es más evidente, repíteme eso. No, lo que te decía, cuando las posibilidades de éxito son más grandes, hay más interesados. Ya. Y dijiste que fracaso en algún momento. Claro, y lo que te decía yo, cuando las posibilidades de fracaso ya son mayores, la gente no se interesa. Por eso en la derecha hay más gente interesada en pelear la candidatura, porque saben que las posibilidades de ser electo es grande. ¿Entiendes? Porque si no fuera así, no estarían tan... Porque aquí ellos saben que uno de ellos, creen, y ojalá que así sea, creen que uno de ellos va a ser presidente sí o sí. Y como eso es lo que piensan, hay que ir a la yugular al tiro, ¿no es cierto? Y sobre todo, y en realidad el mundo entero se está derechizando, y con bastante fuerza, los alemanes. A mí una de las votaciones más interesantes con respecto a esta derechización, la palabra no sé si estará bien dicho o no, del mundo, y Alemania tiene influencia. Antes de ayer estuvo el presidente de Alemania aquí en Chile, nadie lo supo, la prensa no le dio ni siquiera importancia a eso, pero ahí estuvo aquí. Y Alemania sigue todavía dividida en Alemania del Este y Alemania del Oeste. La Alemania del Este era la antigua Alemania comunista. Sí, claro. Y es cierto que es una sola nación y toda la cosa, pero quedaron resquicios, ¿no es cierto?, de socialismo en la Alemania del Este. Y no han alcanzado los niveles tampoco de desarrollo que de la... Pero mira el resultado. El resultado fue que en la Alemania del Este ganó la extrema derecha. Sí, claro. ¿Y quién le dio el triunfo a la extrema derecha? Las mesas jóvenes. Es un cambio muy fuerte ese, porque tal como dijo en algún momento este hombre que escribió La vida del Che Guevara, el periodista francés, ¿te acuerdas del nombre de él? No, él dice, él era una persona muy comunista, pero muy comunista, y después con la presidencia de François Mitterrand, él se transformó en un vocero de François Mitterrand, que era socialista y no muy amigo de los comunistas. Entonces, de repente los periodistas le preguntaron, oye, ¿y usted que ataca tan duramente a los comunistas, se olvidó de su pasado? No me he olvidado. Lo que pasa es que a los 20 años el que no es comunista no tiene corazón, pero el que sigue siendo a los 40 años no tiene cabeza. Sí, claro. Entonces ese es mi tema, y lo considero que hay que expresarlo y decirlo para que la gente se dé cuenta de este tema, digamos, ¿no? Pero fíjate una cosa que te la quiero preguntar también. Ocurre que antiguamente uno podía decir cuál era el perfil de la derecha. Hoy día no es así.
A tu juicio, ¿cuál sería él o los perfiles que tiene la derecha? Bueno, la primera y gran responsabilidad es tener un Estado eficiente, moderno y pequeño. Esa es una cuestión muy importante, que la derecha porque la derecha tiene más confianza en las personas que en el Estado. Aquí, por ejemplo, el delegado presidencial ha dicho en 2 ocasiones una cuestión que un día si lo vi, yo no lo conozco, pero si lo vi yo le voy a preguntar de qué se trata, porque dice una cosa, dice, hay que aprovechar que ahora hay más Estado que personas, dice, ¿no? Y eso no es de derecha, digamos, ¿no? No, para nada. La derecha diría no, las personas tienen más actividad que el Estado, ¿no? El Estado es un organismo inerte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la derecha es partidaria de la institucionalidad más que del Estado. ¿Por qué razón? Porque la institucionalidad es aquí el conjunto de instituciones. Y cuando se habla de conjunto de instituciones sin apellido, y se dice eso, conjunto de instituciones, estamos hablando de instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, una privada muy trascendente es la familia, que es la institución, y así lo dice la propia Constitución, fundamental, básica de la organización social, ¿no? Entonces, cuando se habla de institucionalidad, se está hablando del conjunto del país. Se acerca más al concepto de nación que de república. El Estado, ¿no es cierto?, es un área trascendente, importante, que administra una cifra bastante grande en recursos, que es más o menos el 25% del PGB del país, que ya es bastante grande. Allende tenía el 74%, aquí hoy día es el 25%. Pero ojo, que el 25% hoy día en plata de igual valor es mucho más que el 74% de Allende en esa época. Bueno, y tiene como función, ¿no es cierto?, la de administrar todos los aspectos que son propios de la participación social, Fuerzas Armadas y todas estas cosas, que significan 91.000 millones de dólares, que es lo que cuesta el país, ¿no? Bueno, en cambio nosotros hablamos mucho de la institucionalidad de Chile. La institucionalidad es porque estamos obligando a los privados también a actuar en las responsabilidades que socialmente tienen. Los padres, que son padres de hijos que están estudiando, tienen socialmente una enorme responsabilidad. Y se les debe considerar como personas primarias en todo el mundo social. ¿Por qué motivo? Porque ellos financian todo lo que corresponde a la educación. Y eso es muy caro. Un niño en Chile, señores televidentes, cuesta 100 millones de pesos. Eso vale un niño, de que nace hasta que termina su universidad. Y ahí la gente de la derecha tiene tendencia a financiar esos 100 millones. Las otras personas que no tienen el recurso lo financian ellos, y otros que sí quieren que lo financie el Estado y no ellos, digamos. Hay dos tipos de financiamiento de personas que participan en esta área estatal. Así que yo diría que ese es un segundo concepto muy importante, la institucionalidad más que el Estado, ¿no? Vuelvo a decir, la institucionalidad es la suma de todas las instituciones, y ellas son públicas y privadas, no solamente las del Estado, son solamente estadual y marginan la expresión particular. Y en tercer lugar, estimo de que la responsabilidad, ¿no es cierto?, de defender la propiedad como elemento primario y fundamental de la naturaleza del ser humano es desde el punto de vista doctrinario uno de los principios más importantes de todo. Y eso es un patrimonio de la derecha. Ahora, y aquí es donde se está produciendo un cambio importante, porque hoy día estamos en el periodo en que existen la mayor cantidad de propietarios en Chile. Los propietarios en Chile hoy día son cercanos a los 8 millones de chilenos que son propietarios de algo trascendente, o de la casa, de un campo, de una parcela, cualquier cosa. Y esa propiedad hace, ¿no es cierto?, de que el concepto de participación en la sociedad tenga un elemento paralelo, ¿no es cierto?, trascendente, que es la defensa de ese patrimonio que surge como un hecho trascendente de la familia. Hace algunos años atrás se hizo una encuesta de cuál era los anhelos mayores, y pusieron el mismo valor de 3 meses en Europa, qué sé yo, un automóvil no sé cuántito y una parcela, y la parcela apareció con el 90%, teniendo el mismo valor. ¿Por qué? Porque es la propiedad lo que une con mayor fuerza a la naturaleza del ser humano, en la parte física de la vida. Así que hay 3 elementos que son importantes. Pero mira, pero hay otro elemento que hoy día está... Porque cuando uno piensa en la derecha de Italia, la derecha de Estados Unidos, la derecha, hay cosas que son distintas, y son distintas, fíjate, de forma bien significativa. Por ejemplo, existe una derecha conservadora. Aquí también. A eso me refiero, que no son lo mismo, una derecha conservadora, una derecha liberal. Hoy día se está dando mucho, ¿no es cierto?, que la derecha ha dejado de ser globalista, como lo fue en un tiempo, y se está poniendo una derecha nacionalista. Quiere, como el caso de Trump, ¿no es cierto? Trump lo que quiere es
en lo posible sustituir las importaciones, que es una cosa que fracasó en los años, tú sabes, en los años 60. ¿Subir las exportaciones? No, suprimir las exportaciones. Suprimir las exportaciones. Claro. No, por ningún motivo. No, pero en la medida que está alzando... Pero no hizo eso, fracasó. Sí, pero fíjate que está subiendo prácticamente todos los aranceles. Ha tenido que tirar para atrás, porque iba a ser el 25 para México, el 25 para Canadá, que son sus... Fíjate, a China ya... 10%. No, pero le va a aumentar más todavía. Fíjate que China ya le dijo, esta es la guerra que quiere, esta es la guerra que le vamos a dar. Te digo, entonces... Tendencia a perder, ¿no? Claro, y una cosa, porque tú... Mira, yo viendo un poco la actitud de Trump, vamos a entrar en Trump, vamos a movernos así un poco a local. A todos lados. A todos lados, mira. El caso de Trump, por ejemplo, Trump, tú sabes que... uno de sus héroes, por llamarlo de alguna forma, de personas que admiraba, era Richard Nixon, ¿sabías tú? ¿Era quién? Richard Nixon. Nixon, ya. Y él un poco ha querido hacer lo mismo en algunas materias. Por ejemplo, en el caso de... ¿Qué es lo que hizo Richard Nixon cuando estaba en plena Guerra Fría, ¿cierto? Y se fue a China. Su gran aliado, su gran enemigo era la Unión Soviética. Claro. Él va a China y le hace una serie de promesas que, como decía el padrino, no iba a poder rechazar China, y de hecho no solamente no rechazó, sino que aprovechó. Recordemos que para la invitación de Carter fue Estados Unidos el que le educó un montón de profesionales a China, que después los mandó de vuelta. ¿Te acordarás tú? ¿No es cierto? Después de eso, ¿qué es lo que quiere hacer Trump y por qué se ha metido en este asunto de Ucrania de una forma, a mi juicio, yo sé que hay gente que opina escandalosa, casi insana, porque en la Casa Blanca, cuando habló de un acuerdo de paz con Zelensky... Que no era acuerdo de paz. Era un acuerdo económico, solamente. Por eso. Solamente acuerdo económico. Cuando le pregunté, pero a ver, veamos cuál es el acuerdo de paz. ¿Dónde está? Nunca mostró un acuerdo de paz, porque lo que le estaba diciendo a él, oye, yo voy a quedar con las tierras aquí, vamos a hacer transnegocio, vamos a hacer esto, extracción de minerales y las tierras raras, que la gente no entiende mucho lo que es, pero son tierras muy importantes, ¿no es cierto? Que están por descubrir, que tampoco están ahí, se sabe que hay, pero hay que analizarlas. En Penco están aquí las chilenas. En Penco y Atacama son los dos lugares donde hay tierra. Penco hasta Tirúa, toda la costa al lado. En Chile hay mucho. Bueno, para terminar el asunto, entonces, lo que quiere es allegarse, que Rusia se allegue a Estados Unidos y corte esta sociedad que se estaba iniciando entre Rusia y China. Que no existe. Pero nunca existió. No, pero ojo, hoy día Rusia depende en gran parte de China, porque China le compra todo el carbón y todo el petróleo. Se ha transformado en el principal socio comercial de Rusia. Rusia no va a poder decirle a China, ¿sabes qué? Me enojé contigo y me voy con los gringos. Chao, imposible. O sea, eso no lo va a poder hacer. Eso va a ocurrir. ¿Tú crees que Rusia le va a dar la espalda a China? Pero si China no ha tenido nunca interés por Rusia, nunca. Mira, ¿quién es el cuarto país? El 11 de septiembre de 1973 se produce, ¿no es cierto?, lo que yo y todos denominamos pronunciamiento militar, y va afuera el gobierno marxista de Salvador Allende. Eso ocurrió, digamos. ¿Y qué ocurre a las 3 de la tarde de ese día? China reconoce al régimen militar. El mismo día. Y lo reconoce, ¿no es cierto?, en circunstancias que podrían haber tenido algunas consecuencias graves, por cuanto Chile y el gobierno de Allende vivía, ¿no es cierto?, bajo el alero y amparo de Moscú, de Rusia, por el Partido Comunista, que tenía el imperio comunista ahí instalado, ¿no? Pero acuérdate, cuando Allende le va a pedir ayuda a Rusia le hace tremenda tapa. Le hizo la tapa. No, sí. Pero por favor. No estaba dentro de su órbita. A ver, oye, tenían dividido el mundo esta gente. No, yo voy a hablar aquí. Esto me gustó, ya. No, pero sí. Oye, bueno, vamos. Yo aquí quiero. Señor televidente, está un poquito desordenado, ¿no? Pero... Dos poquitos, ¿no? Pero démosle nomás. Nos fuimos para allá. 120 millones de dólares requería. Yo era diputado. Sí, lo sé. Y los discursos del ministro de Hacienda Zorrilla de aquella época los planteaba ese tema. Allende el gobierno chileno administraba 5.600.000 hectáreas de suelo agrícola en Chile. ¿Ya?
estas 5.600.000 hectáreas habían sido todas expropiadas. Sí, claro. ¿Y cuánto producían esas? Bueno, había mucho problema. Cero. Había que entregarle tractores, maquinaria, decenas y decenas o miles de cuestiones. Y eso costaba 140, 120 millones de dólares. Eso costaba. Y Allende se había reunido con los agricultores, los campesinos, porque Allende inició un programa que era bastante bueno, que se llamaba el medio litro de leche. Sí, para los niños de Chile. Todo, muy bueno. Entonces, a mí me dieron como 2 litros porque engordé harto. Y de repente comenzó a faltar la leche. ¿Sí? Y Allende se junta con los campesinos en el patio de los Naranjos y le dice una frase, dice, ¿qué pasa con las vacas? Camarada, ¿acaso son vacas imperialistas, ¿no? Que no están haciendo daño, que no quieren alimentar a los niños? Una serie de bromas así. ¿Qué ocurre? Entonces, el Partido Comunista Allende no quería ir a Rusia. ¿Por qué no quería ir? Porque él decía que su revolución no era una revolución moscovita, ni rusa, ni cubana, era una revolución de empanada y vino tinto. Y insistía mucho en ese tema. Y decía, mi revolución a la cual yo he llegado a ser presidente ha sido sin muerte, ni revoluciones, ni conflictos, ni guerra interior, ninguna de esas cuestiones. Mi gobierno llega en forma distinta al resto de las revoluciones. Y eso es verdad, era verdad. Por tanto, tío, decía, si yo voy a Rusia, me voy a quedar comprometido con este tema. Pero finalmente el Partido Comunista lo convence. Dice, si usted logra tener todo lo que se requiere para mantener funcionando las 5.600.000 hectáreas de suelo agrícola y bueno a tener producción, señor Allende, la verdad las cosas le damos un premio, pero creemos que no existe. La única alternativa es Moscú. Y Moscú no lo iba a hacer de regalo, sino que iba a venderle de las plantas de tractores rusos, de tractores rumanos y de jeep rumanos y una serie de cuestiones que fueron muy conocidos, ¿cierto? Los famosos 120 millones de dólares. Y parte Allende con todo su equipo. Lleva de Dedicán a don Sergio Badiola, teniente coronel, militar. Aterrizan en Libia y ahí está Boumediene. Boumediene había recién logrado la independencia de su país de Francia, digamos. Y se produce entonces, como en una escala técnica, en el mismo aeropuerto, una reunión, en una sala grande con una mesa larga, en que está Boumediene y está Allende. Ambos al frente. Al lado de Allende, todos sus ministros, y detrás de Allende, el edecán militar. Al lado de Boumediene, todos los ministros de Libia. Y de Argelia, perdón, estoy hablando de Argelia, no Libia. Y ahí el presidente de Argelia le dice a Allende lo siguiente: presidente, perdone compañero presidente que pregunte con tanta franqueza algo. Adelante compañero, le dice Allende. ¿Podemos conversar tranquilo teniendo usted a sus espaldas a un oficial del Ejército de Chile? Se sorprende por la pregunta, ¿no? Badiola intenta irse, Allende lo detiene, dice, no, dice, quédese. Y le responde a Boumediene, le dice, usted puede conversar tranquilo, porque el Ejército de Chile es un ejército profesional. Y Boumediene le dice, es que ese es el problema. Porque las revoluciones, compañero Allende, no se hacen con ejércitos profesionales. Bueno, ¿qué significó eso? ¿Por qué lo cuento? Y Boumediene tenía razón. Porque eso es lo previo, ¿no es cierto?, a un cambio de su doctrina en que meta a todos los Allende, ¿no es cierto?, después a los militares, cosa que también le dice Brezhnev. Brezhnev le dice a Allende, si usted no incorpora a las Fuerzas Armadas a su gobierno socialista, marxista, usted está perdido. Y por eso que Allende llega, ¿no es cierto?, y nombra ministro de Obras Públicas, se lleva a los comandantes en jefe de todas las ramas. Y ahí vuelve Allende, ¿no es cierto?, con este asunto. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué motivo se produce este asunto de este conflicto mucho mayor? Porque China sostenía que Allende no le dejaba, que Rusia no lo dejaba pasar hacia Occidente con los productos nuevos que estaba creando. Y no podía desarrollar un comercio, porque todo lo tenía copado Moscú. Moscú tenía copado, la verdad es que la mitad del mundo. ¿No? Sí, pero recordemos que en aquellos tiempos China era un país tremendamente pobre, o sea, no producía prácticamente nada. O sea, pero estaba ya llegando con los chanchos chinos y una serie de cuestiones que eran cosas mediocres. Pero menores, o sea, el gran desarrollo se logra después, incluso con la ayuda de Estados Unidos. Sí, bueno, parte después. Parte con Nixon, es muy importante. Bueno, Nixon, por eso es que parte la Pepsi-Cola y no la Coca-Cola en Rusia. Sí, claro. Porque la Pepsi-Cola es de los republicanos y la Coca-Cola es de los demócratas. ¿Sabe usted eso?
Es una cuestión brutal, digamos. Y es así. Ya. Don Mario, vamos a una pequeña pausa, ¿le parece? Y volvemos. Me está gustando es como una cátedra de historia. Tenemos dos grandes exponentes aquí de historia, así que me gusta. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Estamos presentando Quien Calla Otorga en Radio Mía FM 89.3. Y continuamos esta segunda temporada de Quien Calla Otorga de Radio y Televisión Mía 89.3. Recuerde suscribirse gratis, no le va a costar absolutamente nada. En YouTube, en Radio Mía 89.3. También seguirnos en Facebook, en Radio Mía 89.3 FM. Y también en Instagram, en @Radio Mía FM-89.3. ¿Y si le hacemos un descuento, saldrá más barato? No sale más barato. Es totalmente gratis. Ya, gratis. Ya. Voy a preguntarla muy rápido. Sí, ¿no es cierto? Sí, hay que ponerle riendo un poco porque el número de la radio finalmente 89.3. 89.3. En YouTube es Radio Mía 89.3. En Facebook es Radio Mía 89.3 FM y en Instagram es @Radio Mía FM-89.3. Bien. Aprende al tiro de otra gente, ¿no? Sí. Muchas gracias. Lo tengo leccionado. Chuta. Yo creo que toda esta pelea, de todo lo que estamos hablando, yo creo que toda esta pelea de Trump, fíjese yo, hay una persona que murió, que se llama Maduro, y Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, para que ustedes sepan, el año antes pasado estuvo en Chillán, un mes entero casi. ¿No te puedo creer? Sí. Y se alojó en el hotel de Isabel Riquelme de Chillán. ¿Y por qué motivo llegó a Chillán este personaje? ¿Qué estuvo haciendo por ahí? Llegó en el avión con 80 gallos o 70 gallos y se alojaron todos ahí. Pasó muy, muy desapercibido todo este tema. El gobierno venezolano le regaló, creo que fue a la Universidad del Biobío, sede de Chillán, una biblioteca como de 4.000 textos sobre Bolívar y otras cuestiones más, bastante completa. Y vino el Diosdado Cabello, que es un personaje siniestro, ¿no es cierto? Sí. El que vino a entregar este asunto y estuvo 5 días con el hotel completito para ellos, ¿no? Bueno, yo creo que en toda esta pelotera, señor Rodríguez, va, Marcos, va creando un personaje que va desapareciendo, que es Maduro, digamos, porque Maduro pasó a integrar la tribu de los perros chicos, digamos, porque está la pelea de perros grandes, y en la pelea de perros grandes está Putin, obviamente, muy grande, sí, ¿no? Y Putin está feliz con Trump, ¿no? Y Trump ya le dijo, oye, deja Venezuela porque a este gallo va a haber que hacerlo pedazos. Y el presidente ruso le tenía que haber dicho, hazte cargo de esa cuestión, ¿no? Yo estoy enredado con Diosdado Cabello que me está viendo otras cuestiones más y me tiene complicado. Y eso es una carambola de internacional muy fuerte, pero que está golpeando bastante fuerte al gobierno venezolano. Que van a capotar. Los tipos, la soledad de ellos es muy grande. Y los chinos, que son los que están sosteniéndolo por el tema de administración de parte del petróleo, son más leales los chinos, ¿eh? Los chinos se mantienen y desarrollan las gestiones que se les han encomendado. Además que se pusieron a construir edificios en Venezuela. Y los chinos nos andan regalando las cuestiones también, sí, que la plata, y se la están devolviendo con petróleo. Y la discusión que sin duda alguna existe hoy día en Venezuela es que los chinos están llevando todo el petróleo, ¿no es cierto?, que les tienen que pagar, que es muchísimo, y los venezolanos van a tener problemas de petróleo para sus automóviles en los próximos cercanos semanas, ¿no? Así va a ser. Está muy complicado en realidad los chinos. ¿Tú sabes por qué se llama Diosdado? ¿Diosdado? Sí. Por Dios dado. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué?
porque la madre de este hombre le costó mucho tenerlo. Y lo tuvo después de muchos años y le puso dado por Dios, que no es una invención de ella, esto ya viene de la antigua Roma. No me acuerdo cuál fue también una emperatriz romana que le puso a su hijo también el primer Diosdado que hubo. Hubo un papa también que se llamó Diosdado. Y después del papa esto es clase de historia. No, está bueno. Bueno, ese es el asunto. Es tan grave, tan especial. Yo fui la última autoridad chilena que estuvo formal y oficialmente en Venezuela, para que usted sepa. ¿Ya? Que fue en la elección pasada. Yo era ministro del Tribunal Calificador de Elecciones y fui invitado a observar, digamos, este asunto, observador internacional. Y era la última autoridad chilena que hubo ahí. Porque el otro que fue el Gasmuri, que intentó ser embajador, estuvo como una semana y media, nomás lo sacaron para afuera. Pero le siguieron pagando un tiempo más, sí. Sí, le siguieron pagando. Sí. Y 20 millones, ¿no? Sí, saca 20 millones. Locura, ¿no? Y viviendo aquí en Santiago, no aquí en Santiago de Chile, porque aquí ya habría cobrado 25 por vivir acá. Yo tengo una parte de mi doctrina política, ¿no es cierto?, es la preocupación por los principios y valores naturales del ser humano. Yo sostengo que todo aquello que responde a un principio natural es un hecho de verdad y no admite mayor debate, porque la naturaleza termina siendo, en cualquier gestión humana, de gobierno, de industria, de proyecto y qué sé yo, ¿no es cierto?, la única que entrega verdades y certezas reales, ¿no? Entonces, cuando me encuentro, yo llego ahí al edificio electoral que hoy día está muy cuestionado en Venezuela, y hay un letrero que dice: si la naturaleza se opone a lo que nosotros queremos, tendremos guerra contra la naturaleza. Firmado Simón Bolívar. Una de las frases más estúpidas. Propia de su tiempo, en realidad, porque era otras cosas. Pero, oye, a propósito de venezolanos, ¿qué te parece la inmigración aquí en Chile? ¿Cómo? ¿Qué te parece el problema de la inmigración en Chile? En América en general. Sí, pero en Chile en particular, porque la gente no... No, se ha hecho mal, todo se ha hecho mal, pues. Hoy día, ojo, hay 8.053 presos en las cárceles chilenas que son migrantes. 8.053 gallos presos. Entre hombre y mujer, hombres fundamentalmente. Eso es mucho. Hay decenas de comunas que tienen menos de 8.000 habitantes en Chile. Hay 8.053 personas, eso es el último informe que entregó Gendarmería. De esos, venezolanos son la gran mayoría, digamos, ¿no? Que se han portado mal. Bueno, venezolanos, por lo menos también. Pero fíjate, yo la impresión que tengo yo, tú sabes, y lo he manifestado, yo soy partidario de la inmigración, soy partidario, pero controlada. Y ordenada. Porque tú, como lo he conversado en otros programas, tú sabes que la tasa de natalidad de Chile es muy baja, estamos entre el 1,2, 1,5%. No, pero la cifra oficial es entre 1,2 y 1,5 por mujer. ¿El crecimiento de Chile? No, la tasa de natalidad. Mira, para que un país se mantenga con la población estable, ni más, ni mucho, ni poco, significa que las mujeres tengan 2,1 hijos por mujer. En Chile está entre 1,2 y 1,5. Sí, está bien. Te digo, es muy baja. O sea, nosotros vamos a tener una población de adultos mayores, y tú y yo no la vamos a alcanzar a ver, pero él quizás si la vea, ¿no es cierto?, en 30 años más. No, usted tampoco la va a ver. No, sí es joven, este muchacho todavía. Te digo, pero no tan joven como parece, se ve más joven, pero no es tanto. Pero como te digo, una población de adultos mayores enorme, y el adulto mayor es un problema mundial. Es un problema mundial. Fíjate que hay lugares donde la tasa de natalidad es 0,76. Yo hice un registro hace no mucho, porque me entretengo en esas cosas de repente, como lo tenía que hacer en la vida. Cosas entretenidas. Me puse a hacer un registro de las tasas de natalidad más bajas, 0,76 en unos países asiáticos, fíjate. Entonces, yo creo que para Chile es importante que venga gente, pero gente trabajadora. Y desgraciadamente, como en toda situación, los delincuentes son los menos, pero son los que se notan. Y son los que perjudican incluso a los migrantes serios, que son la mayoría. Mira, yo no tengo auto, así que ando siempre en Uber. Y de cuando en vez me encuentro con un chileno, así que casi siempre son venezolanos, ¿ya? Y converso mucho con ellos porque me interesa lo que la pregunta. Los interroga, no creo que converse. No, interroga. Es que ¿sabes por qué me interesa? Porque yo a todo el mundo le pregunto: ¿y usted cómo llegó a Los Ángeles? Ha sido siempre un misterio para mí, ¿eh?
Porque Los Ángeles no es una ciudad conocida en Chile. Pero no, se muta bastante más. No, pero no tanto. Mira, ahora es conocida porque es la ciudad más fome de Chile. Mira, pero mira, desde el punto de vista económico, Los Ángeles es muy no, pero sí, eso no cabe duda. Pero mira, yo hace tiempo atrás estuve conversando con el gerente de una importante radio chilena. No es la agricultura donde yo trabajé, otra radio tanto más o igual de importante que él. Y me dijo, mira, ¿sabes tú? Nosotros nunca compramos en Los Ángeles radio. Nunca nos dimos cuenta de la importancia de Los Ángeles. Imagínate, me dijo, compramos en Mulchen. Y de repente un día me voy enterando que Los Ángeles tiene más actividad económica que Chillán, me dijo. Es muy importante. Y eso le pasa, tú conversas con alguien en Santiago, tú sabes que yo soy de Santiago originalmente, ya soy de Los Ángeles, pero originalmente con amigos que todavía tengo, son amigos de siempre en Santiago, y me encuentro con amigos de ellos y hablo de Los Ángeles y piensan que estoy hablando casi de un pueblo. Porque es poco conocido, te digo. Entonces, por eso de ahí nace mi inquietud cuando sé que alguien que se vino para acá, ¿por qué se vino? Veamos alguna cifra interesante que tiene Biobío y capital Los Ángeles. Biobío es el 4,4% del PGB de Chile. Sí, claro. ¿Qué es lo que es el PGB? El PGB es el conjunto de recursos que produjo negocios, pago de remuneraciones, compras, sueldo, qué sé yo. Todo eso se suma y terminó siendo un PGB nacional. Si uno suma todas estas transacciones, la compra del kilo de leche o lo que fuera, el kilo de pan, todo esto forma parte del PGB, el chileno es del orden de los $22.000 per cápita. Nosotros llegamos en un momento determinado a ser $26.000, una cifra muy importante. Ahora bajamos, $22.000 per cápita. Cuando se llega a los $30.000, $32.000, empezamos a pellizcar, ¿no es cierto?, la condición de país del primer mundo. Sí, claro. Ahora, ¿cuánto es Ñuble? Nosotros somos el 4,4%. Ñuble es el 2,2%. Sí, claro. Bueno, de ahí que exista tanta... ¿Cuánto es Cautín? Sí, no, capital Temuco. 2,6%. Sí, por eso te digo, si la gente no se da cuenta lo importante que es Los Ángeles. ¿Sabes quiénes se dieron cuenta? Porque son muy listos, tremendamente listos, los narcos. Porque la verdad que si Los Ángeles plata andan. Por eso, si Los Ángeles no tuviera plata, no habría la cantidad los criminales. Hay mercado. Claro, los criminales. Claro. Hay mercado para eso. Hay mercado. Por eso hay tanta venta de droga, qué sé yo. Bueno, y Mayico es el 0,8%. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa por qué motivo Biobío tiene una fuerza tan potente financieramente? Porque cada uno va a Chillán. Y el centro de Chillán es mucho más activo que el de Los Ángeles, o parecido al de Los Ángeles al menos. Pero efectivamente en Los Ángeles tengo entendido que son cerca de 780.000 boletas más mensuales que se emiten en Los Ángeles que en Chillán. Sí, claro. Es verdad. Y la cantidad que se recauda de Los Ángeles es muy superior a Chillán. El 26% de toda la energía eléctrica de Chile se produce en Biobío. Sí, claro. El 26%. Es muchísimo eso. Es un poquito más que un cuarto de toda la energía del país. ¿Y por qué motivo? Y aquí sí que los voy a pillar a los dos. Primero, las centrales hidroeléctricas que tenemos funcionando aquí en Biobío. ¿Cuántas son? Unas 8. ¿Ah? ¿8? No, son 12. 12. 12. Falla por 4. ¿Y saben ustedes cuántas plantas termoeléctricas tenemos? No, eso no sé. No, 7. Sí, y aparte la eólica también que ahí tenemos. Y después viene la eólica, ¿cierto? Que hoy día tenemos algo así como 120 torres funcionando en este momento. Cada torre eólica de las que están funcionando aquí, de segunda generación, no las primeras, las de cuál fueron más chicas, generan como 32 millones de pesos de tributo, digamos, cada torre. Las nuevas que llegan están con 136 millones de tributos que generan. Si usted multiplica los 136 millones por el ciento y tantas, es muchos recursos. Y esa es una fuente muy interesante que se puede aplicar, señor alcalde, óigalo bien, el artículo 19, número 20 de nuestra Constitución, que permite financiar programas de desarrollo con parte de los tributos generados por actividades relevantes. Y las torres eólicas se han transformado en actividades relevantes. Sí. Entonces... Pero a propósito de eso, que está muy disperso, pero no importa. ¿Tú sabías que en Chile se pierde un montón de energía? Y también se pierde alimentos, muchísimo. No, pero es más caro. ¿Sabes por qué se pierde? Porque, mira, nosotros tenemos una sola carretera eléctrica, ¿cierto? Sí. Y en el norte se produce una cantidad de electricidad enorme que no hay que hacer con ella, se pierde, se bota, se tira. La energía eólica
necesita plantas hidroeléctricas o térmicas, porque yo no sé si mañana va a haber viento. Luego se va a saber, ¿eh? Porque ya la gente va a conocer mejor todo el tema del clima, pero yo mañana no puedo asegurar de que las ciento y tantas torres estén funcionando. Aquí nosotros tenemos del orden de las 380 megawatts instalados. ¿Qué significa eso? Una central hidroeléctrica del Toro completa, digamos. O sea, es el poder que tenemos en eólica, muy fuerte. Y ocurre que como yo de repente, si tengo viento y pongo en marcha las ciento y tantas torres, yo tengo que parar el Toro, porque estamos excediéndonos de electricidad. Si de repente, ¿no es cierto?, se anuncia que va a dejar de funcionar el viento porque se paró, ¿no?, una cuestión de naturaleza, echa a andar el Toro. Esa es una combinación, ¿no es cierto?, con las plantas termoeléctricas fundamentalmente para poder actuar en esto que tú señalas, que el norte efectivamente no lo tiene. Claro, ahí se pierde mucha energía en el norte. ¿Sabías tú que estaba viendo reportajes China tiene una cantidad de energía solar enorme? Y han convertido en vergeles verdaderos desiertos, porque debajo de las torres han traído cientos, miles de conejos, un tipo especial de conejos, que han mediante sus heces, ¿no es cierto?, han ido abonando la tierra, han ido plantando árboles, un árbol, no me acuerdo cuál árbol era, que era el mejor árbol para hacer papel, digamos. Pero te digo, los chinos son increíbles. Son increíbles chinos. Tú estuviste en China, ¿no? Sí, mucho. Cuéntanos de tu experiencia en China. No con las chinas, por favor, de China, no, lo que se pueda contar. Y con las chinas también, ¿por qué me margina ese grado tan grande? No, pero lo que se pueda contar. Ay, no me diga, por favor. Estamos en horario familiar. Sí. Claro. Ay, si la familia sabe de todo, póngale nomás. Yo tengo una hija que se llama María Elvira, que habla chino perfectamente, y estudió en China, es profesora de la universidad allá en Beijing, no de la Universidad de Beijing, de otra universidad. Ha hecho clases personalmente, y ya está haciendo clases es muy entretenido. De repente uno llega a la casa de ella y hay una pelotera enorme, uno no entiende nada porque está haciendo clases pues la última clase que estaba haciendo es esta isla que está frente a Hong Kong, ¿cómo se llama? Macao. Con Macao. Bueno, no, China sin duda alguna es un país importante. Nosotros los chilenos fuimos los primeros países de Occidente que iniciamos con clases de chino en algunos colegios públicos, liceos públicos, que funcionaron en muchas partes, menos en Los Ángeles, porque en Los Ángeles nunca tuvieron interés, un error garrafal. Y luego es un país que tiene en el año 2020, hace 25 años atrás, exportaba 840.000 millones de dólares en productos e importaba 440.000, lo que significaba una cantidad enorme de miles de millones que tenían un bien económico tan grande que les permitía tener todas estas sedes fantásticas, edificios maravillosos, carreteras espectaculares, puentes maravillosos, todas esas cosas que han funcionado bien. Miren, hay una ciudad que se llama Guilin, que está a 1000 kilómetros al sur de Beijing. Yo estaba ahí el día que tomaron preso al presidente Pinochet en Londres. Estaba yo ahí. Yo era vicepresidente del Senado en ese momento. Y ese día llegó Li Peng, que era el segundo hombre de China, a Guilin. Y él sabía que yo estaba ahí, que estaba el vicepresidente de Chile instalado ahí, y venía con la noticia de que tenían preso al general Pinochet en Londres. Entonces me invitó a conversar con él, y yo fui. Tuve mucho interés. Y nos reunimos en una sala, en una casa como del siglo XII o XIV, fuera de la ciudad de Guilin. Y entré yo a una pieza enorme que estaban 2 sillones, una silla para el traductor, y no había nada más, una luz modesta, y de repente se abre la puerta y aparece Li Peng, el hombre que detuvo la revolución de Tiananmen, en fin, era el segundo hombre de China, un personaje brutal, digamos. Y ahí entonces conversamos y lo felicité a él por el tema de la economía. Y me dice, yo le voy a contar a usted cómo crecimos nosotros. ¿Cómo fue eso? Nosotros descubrimos algunas cosas que fueron muy importantes. En primer lugar, que el mundo tenía 1.500 millones de casas, de hogares. Y nos propusimos un año de meter un producto en cada casa del mundo. Y exportamos 1.500 millones de ese producto. Después, al año siguiente, como nos fue muy bien, dijimos nos vamos a los 10 y nos fuimos a los 10 productos. Y exportamos 15.000 millones de productos. Y nosotros cuando estemos en los 100, que va a ser muy pronto,
vamos a dejar resuelto el tema interior del hogar y nos vamos al exterior. ¿Y qué es lo que es el exterior? Los automóviles, las motos, todo lo que corresponde en el entorno de la casa. Y nos va a ir muy bien. Vamos a ser los mayores productores, fabricantes, ¿no es cierto?, de esto, porque ya conocemos los clientes. De esa forma, hoy día, imagínese, yo creo que usted, a lo mejor, si usted examina en su casa, muchas cosas son productos chinos, le dije un montón. Hasta los calcetines que ando trayendo, a lo mejor también son chinos, digamos. Con seguridad. Y en realidad yo creo que en mi casa, señor Lipen, ya están los 100 productos. Yo creo que están en muchas... Porque... Pero fíjate, pero el elemento que no te dijo, porque te ocultó parte de la verdad, fíjate. A ver. Así son los chinos. ¿Y sabes cuál era la primera verdad? ¿Cuál? Educación. ¿Educación? Sí. Las escuelas chinas tienen 60 niños. Sí, por educación. ¿Por curso? Por curso, sí. Y cuando lo que pasa es que la educación no solamente es el aprendizaje del maestro, del 2 más 2 son 4, sino que también entender la sociabilidad. El número de niños a 60 les permite conocer mejor la sociedad en que ellos viven. Y eso se resuelve con un elemento primario fundamental, que tiene por nombre, ¿no es cierto?, la responsabilidad, la disciplina. Sí, eso es terrible. Cuando existe disciplina, usted puede tener 60 niños en una parte sin ningún problema. Cosa que falta aquí. Aquí no. No, aquí está. ¿Sabes lo que te decía adelante? Cuando Deng Xiaoping, me parece que fue el que inicia, si no me equivoco. No, el que inicia la revolución, el que de la famosa frase que no importa lo que... El gato. Los gatos y los ratones. José Min. ¿Cómo se llama? Yo me acuerdo del nombre. Pero el papá de... No sé, bueno, el papá de alguien, siempre es el papá de alguien. Pero bueno, lo que te iba a decir cuando llega a Estados Unidos, está con Carter. Y le pregunta si puede traer estudiantes a las principales universidades. Le dice, claro, le dice, ¿cuántos quiere? ¿Cuántos me puede darles? Sí. Porque ellos, a pesar que tenían... Jiang Zemin a pesar que tienen el temor de que algunos se quedaran en Estados Unidos después de estudiar... ¿Qué podría pasar? Y de hecho pasó también. Pasó. Pero decía, mira, si solo el 10% vuelve, es un éxito. Volvió más del 10%. Y la educación ha sido el pilar fundamental y básico de todas las sociedades que han crecido. Por eso, y yo lo digo todo el programa, me entristece la situación es que está Chile en educación, porque tú decías que desgraciadamente no se estudió chino, pero ¿qué querés? Si no se estudia castellano, ni filosofía, ni matemática, si la calidad sigue siendo, a pesar que hubo unos avances en el cuarto básico de la prueba SIMSE, pero no están al nivel de lo que un país requiere para dar el salto al desarrollo. Nosotros estamos, mientras no solucionemos de verdad el problema de la educación, tenemos cero posibilidad de llegar a ser un país medianamente desarrollado. Bueno, y es que la verdad es que la educación se ha administrado muy mal, ¿no? Y los profesores también no han hecho mucho esfuerzo. Con todo respeto, señor profesor, yo voy a pegarle un palo, nada más tú no vas a ser candidato, así que sí, yo tampoco voy a ser candidato, así que por eso me permito decir cosas. La verdad, las cosas es que verlo de repente en desfile. El año antes pasado estuvieron 4 meses en huelga. No, eso no puede ser. Destruye a la familia. Los países de repente comienzan a organizarse, y en el caso chileno, la mamá partía con los niños, los dejaba en la escuela, se iba a trabajar a Falabella, cualquier otras cosas grandes, y después volvía a las 4 de la tarde, tomaba al niño chico y se iba a la casa, digamos. Pero la huelga obligó que los niños se quedaran solos en la casa, y hubo muchos problemas por ese asunto. Los niños solos tuvieron problemas complejos. Algunos cundieron la licencia a conducir falsas también, la licencia de salud es falsa, digamos, no conducir. Y a los profesores le importó un cuesco, y a la municipalidad tampoco le importó nada. No, claro. En circunstancias que la municipalidad debía haberse hecho cargo inmediatamente los liceos, ¿no es cierto?, con su personal, con los inspectores municipales y tanta cosa que tienen ahí, ¿no es cierto?, para que los niños pudieran seguir yendo al colegio, alimentándose en las justas escolares y becas, los almuerzos, qué sé yo, cuidar mientras su madre trabaja. Lo que pasa es que algunos gremios tienen cooptado el Estado. Ese es el problema, hay que decirlo. Bueno, pero ahora... Mira, ¿tú sabes cuánto cuesta en promedio el alta de un operado en Chile? Por ejemplo, una persona que entra al hospital y se opera, sí. En promedio, ¿cuál es el valor? No sé. Mira, el valor en una clínica privada es 2,7 millones como promedio, ¿eh? El Estado 4,7 millones.
4,7 millones. Sí. ¿Y eso por qué? Porque administran mal. Está mal administrado. Pues, ¿sabes tú? El problema, la gente diría... Pues, puede ser más barato. Espérate, este es un estudio que lo hizo hace poco un ex superintendente de salud, o sea, no es que era ese cualquiera. Bueno, les puedo dar el nombre del próximo programa porque soy malo para los nombres, estoy viejo y ya me olvido. Pero estamos de acuerdo. Sí, todavía no me decir lo que es cierto. Bueno, pero esto que te digo es absolutamente verídico. ¿Y sabes por qué la gente diría, bueno, entonces manden a hacerlo todo afuera? Pues, no, pues, porque se te duplica el costo. Tienes que pagar los 2,7 millones más los 4,7 millones que son costos fijos. Porque los 4 millones son costos fijos, independiente que opere a los que operes, digamos. 4,7 millones. Eso es lo que te digo, está y por una serie de razones, mal uso de los pabellones, un montón de cosas. Y los directores de los hospitales se ven con las manos atadas porque los gremios también los tienen atados de mano. ¿Tú te acuerdas del desafío Levantemos Chile? Sí, claro. Un gran organismo, ¿no es cierto? Sí, claro. Todavía existe. Claro. Ese desafío Levantemos Chile tenía 4 líderes nacionales en su área. Una área de la salud. Y el líder era mi hijo, Manuel. No lo estoy alabando aquí públicamente. Yo lo alabo en todo caso porque hizo un gran trabajo. ¿Y qué hizo él? Concluyeron, ¿no es cierto?, de que había que darle un empujón a todo el tema de salud, que era una de las áreas más complejas que habían por la cantidad de listas de espera. Y se hicieron cargo por una serie de motivos técnicos de las operaciones de cadera y rodilla, que eran operaciones complejas, caras, y a su vez también provocaban en quienes tenían que operarse previamente una mala calidad de vida, ¿no? Andaban mal, con dolor y qué sé yo. Entonces, lo que hicieron fue averiguar en primer lugar dónde se compraban los elementos físicos para instalar caderas artificiales en las personas. En fin, descubrieron que, no sé, en Oregón, en Estados Unidos, estaba la fábrica más importante. Y llegaban donde los hospitales grandes, aquí no se pudo tampoco en la octava región, pero sí en el resto de la región se pudo, a las 5 de la tarde, el día viernes, por así decirlo, le pasaban la llave al hospital, voy a decir gráficamente la idea, y ellos la devolvían el día lunes en la mañana, a las 8 de la mañana, y habían operado, qué sé yo, 60 caderas, ¿no?, de un viaje. ¿Y por qué lo hacían? Porque lo podían hacer. No estaban los colegios profesionales, los sindicatos, las obligaciones del estatuto administrativo, de lo que supone, en fin, todo lo que es la administración de un hospital. Yo dirigí hospitales, el Hospital San Borja en Los Ángeles, Santiago, lo dirigí yo en 2 ocasiones distintas y conozco bastante el tema. Eso provocó, ¿no es cierto?, que dejaran en cero todas las operaciones pendientes que tenía la segunda, quinta, sexta y séptima región, ¿no? En cero. Y lo pudieron hacer ellos, que era un grupito pequeño, pero con los mismos médicos en todo caso. En que, doctor, yo quiero que usted vea el día domingo. Sí, pero a cualquier hora, pero entreguen al país algunas. Y eso logró ese asunto. Cosa que en la administración pública es muy difícil. Sí, claro. Oye, ya nos están diciendo que nos tenemos que ir, pero sí, yo antes que nos vayamos, y antes de despedirte también, y para que no crean que soy un chamullento. No, de ninguna manera, jamás. Un viejo puede ser, pero chamullento jamás. Ya, qué buena manera. Si ustedes quieren saber de dónde saqué el dato que le acabo de dar, que algunos habrán quedado escandalizados, es en el informe 5/2024 de Políticas Públicas de Salud del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Eso. Lo pueden ver, esto está escrito por editores, son Héctor Sánchez y Manuel Nostroza. El desafío se llama El desafío de la productividad hospitalaria y la atención de pacientes en el sistema de salud público en Chile. Si ustedes están interesados en ver y en saber lo que yo ¿cuál es la solución? Da la solución, ya sabemos el problema. ¿Cuál es la solución? Buena administración. No, ¿sabes lo que pasa? Mejorarla. O sea, yo no tengo la solución, pero yo lo único que te puedo decir, mi modo de ver es mediante voucher. Eso es lo que yo creo. La solución, yo creo haber formado parte de la solución del problema cuando fui director del Hospital San Borja. ¿Por qué llego yo a ser director de ese hospital? Que es el más grande del país. Porque se hizo cargo de una corporación privada de desarrollo social, de la administración. Sí, claro. Y utilizamos los mecanismos con mayores libertades, responsabilidades, y manejamos bien todo el tema financiero, que desde el punto de vista público está muy sujeto a normativas y cosas que de repente no pueden funcionar bien.
Y nosotros partimos con una deuda de 120 millones, me acuerdo de esa época, estoy hablando hace bastante tiempo atrás, y el primer año ya teníamos solamente 7 millones, y operamos muchísimo, y siguieron haciendo la guagua, todo bien. Hospital San Juan Caranán, ¿no es cierto? Las personas que lo conocen podrán consultar cómo fue la cosa. Esa es la solución. Pero mira, pero para que está fallando. Claro, pero para que la gente tenga un diagnóstico, se puede ir a este informe 2024 de Políticas Públicas de Salud del Instituto de Salud Pública de la UNAM, noviembre de 2024. Véanlo, es muy interesante, se los aconsejo. Se van a quedar impresionados de algunas cosas que allí se señalan y se van a dar cuenta por qué tenemos las listas de espera que tenemos, por qué tenemos los problemas que tenemos. Señor, yo primero quiero darle las gracias a Mario por habernos acompañado. Gracias a usted. Sé que ha sido una conversación bastante desordenada, muy de un es entretenido, otro. Sí, pues si no tendría gracia. Lo que dijimos que íbamos a conversar, no lo conversamos. Yo hoy día escuché, me fascinó. Pero la verdad que espero que ustedes también se hayan entretenido con mi amigo aquí, Marco. Que él le da alegría al programa. Usted sabe que yo no soy muy alegre, digamos. No, pero hoy día me dediqué a escuchar y eso me gustó. Me gustó. Ya, Marco, don Mario, tuya la despedida. Don Mario, un gusto haberlo tenido nuevamente y posiblemente ojalá pueda venir más adelante cuando lo invitemos. A sus órdenes, feliz. Así que le cedo la palabra para que se despida del programa de hoy. Quiero pedir perdón a los auditores, los ordenados que fuimos, pero eso culpa mía. Es culpa de los dos que están aquí, que son los jefes de la cuestión. Yo no. Bueno, pero yo también tengo responsabilidad, sin duda alguna. Pero en fin, si fue entretenido porque ese desorden provocó en definitiva mayor interés y oí con más detención porque hablábamos muy rápido, bueno, que haya sido así. Pero para mí fue muy agradable conversar con estos dos amigos y al mismo tiempo frente a todos ustedes. Muchas gracias. Adiós. Ya, nos vemos hasta la próxima semana. En Radio Mía 89.3 hemos presentado Quien Calla Otorga. Programa de una conversación atractiva, franca y directa. El late político-social más irreverente de la frecuencia modulada. Bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana. Con la conducción de Marcos Agurto y Jorge Rodríguez. Los esperamos el próximo sábado en una nueva edición de Quien Calla Otorga.